El día 1 de mayo de 1970 yo me encontraba preparando una actividad en la Residencia Universitaria Panamericana en la Ciudad de México y alrededor de las 12 del día entró una llamada a través de la portería de que querían hablar con alguno de los directores para una llamada que había entrado de Roma. Contesté y me dijo: habla don Álvaro. ¿Tienes en qué anotar? Sí, don Álvaro. Quiero que anotes lo siguiente y lo transmitas. Que consigan el visado para ir a México. ¿Te sabes los nombres de Mariano? Porque Mariano era la forma como San José María firmaba sus documentos. Sí, le dije, sí me sé los nombres y los apellidos. El mío, sí también lo sé. Y el de don Javier, le dije, el de don Javier, no me acuerdo el segundo apellido. Entonces don Álvaro hizo que yo hiciera un ejercicio elemental de memoria. Dice: te voy a repetir, te voy a dar los 3 nombres y tú me los repites. Entonces me repitió los nombres de los 3, yo los fui anotando y le repetí los nombres de los 3. Y yo hablé muy fuerte porque pensaba, yo nunca había hablado a Roma, ¿no? Entonces yo pensaba que entre más lejos había que levantar más la voz, ¿no? Casi que yo ahora que gritaba. Es decir, todos los demás se enteraron que yo estaba hablando a Roma, ¿no? Toda la conversación fue muy corta, muy sencilla, muy amable, y finalmente me dijo: ¿cómo está el clima en la Ciudad de México? Y yo le dije con toda tranquilidad, le dije: está muy bien el clima en la Ciudad de México. Eso fue el día 1 de mayo a las 12 del día 12:30, y el día 15 de mayo en la madrugada aterrizaba el avión con el fundador de la obra.